bienvenidos a Distopia. Hoy te voy a hablar de una comunidad en Cuba que vive totalmente aislada. Se aislaron en cuanto triunfó el comunismo. Y te voy a hablar primero de las cosas de ellos y después te voy a decir cómo sobrevivieron y tal. Estas personas no usan electricidad, no tienen carnet de identidad, por lo tanto no tienen pasaporte, por lo tanto no tienen ciudadanía de ningún tipo de país. No van a las escuelas, no usan medicamentos, por lo tanto tampoco van a los hospitales, no firman, no van al servicio militar, no ven televisión, ni siquiera los más ortodoxos ni siquiera escuchan radio. Bueno, si no usan electricidad, claro está. Muchos incluso no toman ni café. Por cierto, no tienen jefe ni ningún tipo de liderazgo, o sea, no se puede considerar como una secta, porque ellos tienen un código de ética, se ríen por él y tal. Esta gente padre, si no van a los hospitales ni nada, pues lo hacen directamente en sus casas. Cómo se alimentan, cadenas de suministro y tal, no existe. Son autosostenibles. En este video vas a ver de todo, vas a ver política, conspiración, historia, censura, amor, odio, revelaciones de la Virgen, historias sobrenaturales, bíblicas, dioses y lo mejor de todo que es 100% real y verificado. De hecho, en este video me inspiro en uno que hizo un amigo mío hace un tiempo ya. Se llama Marcel, del canal Baking Cuba. Te voy a dejar el enlace en la descripción, que es buenísimo, de verdad. Le mando un saludo por aquí y lo reto ya directamente en público para hacer una colaboración, que hace rato estamos hablando para hacer una colaboración entre los dos canales, así que Marcel, te pasé la pelota. Si quieres conocer uno de los dos únicos lugares donde el comunismo nunca llegó en Cuba, dentro del archipiélago nacional, pues quédate, métele intro. Primero, llevo unos meses sin subir video porque bueno, estuve complicado con otras cosas y tal. Ah, y estos cascos no es de adorno, ni es que estoy escuchando música, es para no escuchar a la gente que está en la calle. Estoy grabando de día y la calle está llena de gente hablando de enfermedades, miserias, apagones, crisis, y no me gusta escuchar ese tipo de cosas. Bueno, estoy enfocado ya para sacar, ya empecé a sacar videos todas las semanas como era antes, ¿no? Como siempre fue en la vida real. Bien, ¿dónde se ubica esta gente? Pues uno se ubica en Machuca, municipio de San Cristóbal, actual ciudad de Artemisa. Y la otra en la Sierra del Infierno, ubicada en el corazón de la Sierra del Rosario, en Pinar del Río. De hecho, de aquí salió la auténtica, aquí nació la auténtica, que ya te hablaré de todo esto de que sucedió ahí y tal. De hecho, Pinar del Río para mí es la provincia más hermosa que existe y es donde los misterios más duros de verdad están, ya que estamos hablando de misterios y de distopías aquí en este canal, que por cierto de infierno no tiene nada. Te iré complementando el video con imágenes de ese lugar del amigo mío, que le escribí por WhatsApp, por privado, y le pedí que si podía usar su investigación, su video y tal, y me dio el visto bueno. Así que las imágenes que vas a ver es de él, que le hizo varios documentales, que fue ahí directamente. Si te interesa, pues te daré el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado el enlace del video para que vayas y lo veas, le dejes un like y ahí vas a ver mi comentario de primero y tal. Viendo temas, pero cómo resuelven sus problemas, por ejemplo, cómo se abastecen o cómo se curan o cómo paren. Ya te adelanté ya algunas de estas cosas en la intro, pero bueno, primero, cómo lograron sobrevivir al comunismo de este modo, porque sabemos que este sistema tiene sus características y no le gusta que la gente ande por ahí a su bola y tal, y son más centralistas y tal. Pero bueno, antes que nada, suscríbete y quédate hasta el final, que todas estas preguntas te las voy a responder. Aquí tenemos a esa página de Rousseau, auténticamente hablando, de Rousseau, de iluminista, que hablaba de que había que quedarse con la naturaleza y tal, utopía total. Pero es que la utopía funciona si la gente quiere hacerlo, si no quiere y se esfuerza, pues ahí hay un problema. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, te voy a hablar en este video ahora del inicio de esta comunidad, de estas comunidades en Cuba, de su modo de vida y tal. Te voy a hablar ahora de todo esto del inicio y después pues vamos a profundizar un poco más en las leyendas que se hablan de estas personas. Te voy a explicar el método de curación que emplean, si es efectivo o no, pues ya lo veremos tal. Tenemos testimonios también de entrevistados que viven en este lugar y que han hablado de este lugar y bueno, en fin, todo esto con las imágenes hermosas que hizo mi buen amigo Marcel. Vamos a colaborar. Todo comenzó por una especie de profetisa que tienen ellos, o que tuvieron ellos,
que se llamaba Antoñica Izquierdo. Esta investigación es parte mía, ¿no? Aunque en el video él habla de esto. Pero aquí me centro más en la información que yo busqué y tal. Bien, Antoñica Izquierdo, al parecer, aunque no hay una fecha de nacimiento exacta, ni hay tenemos fecha de documento de nacimiento de ella exacto y tal, pero estimo que haya nacido por investigación a finales del siglo XIX y vivió en un lugar llamado Cayos de San Felipe en el mismo Pinar del Río. Cuenta la leyenda, porque esto está entre medio leyenda y medio real, o sea, hay muchas cosas que no se pueden verificar aplicando el método científico histórico. Cuenta la leyenda que su hijo menor de 2 años pues tenía una enfermedad a parecer mortal, no se le bajaba la fiebre, ya su vida peligraba, los médicos no sabían qué hacer con él, o sea, ya lo daban ya por muerto y tal, y ella pues se entregó de repente en su dolor de madre, confundida, sin saber qué hacer, pues empezó a rezar. Empezó a rezar en el medio del monte, o sea, en una región rural del centro de la provincia de Pinar del Río, que es la provincia más occidental de Cuba, por cierto, y empezó a rezar y le apareció la Virgen. Otras fuentes consultadas dicen que fue el mismísimo Jesucristo y otras fuentes dicen que hubo varias apariciones a ella, ¿no? Tuvo varias revelaciones seguidas una tras la otra, que esto entra con la tradición de los curanderos o los chamánicos de América. Tenemos el caso de Pachita, muy bien documentado en México, y esta vendría siendo una especie de la Pachita cubana, ¿no? Que es súper efectiva y muy, muy poderosa. Bueno, en fin, se le sale a la Virgen y le dice: envuelve a tu hijo unas telas blancas, ponlo a la luz de la luna y reza, tal cual. Pero agua es importante, porque de hecho esta gente se les conoce como los acuáticos, y ya veremos más adelante el video por qué se le conoce a esta gente como los acuáticos. Por supuesto, esto es una cosa súper antiintuitiva. Si una persona está enferma, pues la lógica nos dice que no deberíamos hacer esto, ¿no? Pues por supuesto que no. Tuvo problemas con el marido y tal, pero ella lo hizo, o sea, dio el salto de fe. ¡Pam! Y dio el salto de fe y pues bueno, seguró y gozó una salud durísima. ¿Qué pasa? Que se empezó a correr el rumor, porque en las demás apariciones que dice la leyenda que hubo, la Virgen le dijo que podía hacer lo mismo para curar a las demás personas, usando solamente agua e invocando el Espíritu Santo, la Virgen, el Padre Nuestro, Jesucristo y tal, porque nacen del cristianismo. Aquí no hay paganismo por ninguna parte, no hay deidades raras, ni ritos extraños, ni sacrificios, ni nada. Por supuesto, sin cobrar un solo centavo. Ese fue como que el pacto que se hizo entre Antoñica Izquierdo, que cuenta la leyenda que se hizo entre Antoñica Izquierdo y pues las deidades. Pero ¿qué sabemos exactamente, historiográficamente hablando? ¿Qué sabemos de qué se formó ahí? ¿Sabemos si hubo curación? Si no hubo curación, ¿qué se sabe exactamente de esto? Pues bueno, todo eso lo vamos a ver en el video, que hasta el final. No olvides suscribirte y compartir el video. A ver su método ahora. Vamos a ver exactamente qué hacía ella para curar, cómo, cuándo, todo. Ahora mismo te lo voy a explicar. Hacía un gesto en forma de cruz con el agua en la cabeza del paciente. A veces era un chorrito del agua, otras veces era ella con la mano, ¿no? Le hacía un gesto en forma de cruz en la cabeza del paciente y hablaba directamente con la Virgen. Tenía una conexión 24/7 con la Virgen y con las deidades católicas, Jesucristo y tal. Y todo esto logrando una eficiencia absoluta del 100%. Pues la voz empezó a correr, todas las personas de Cuba empezaron a ir de allá, empezaron a ir gente de La Habana con problemas ya que la salud, o sea, los médicos decían que no tenía solución, y más para allá iba gente del oriente del país. Empezó a coger fama, empezó a coger fuerza esta situación. Estamos hablando que esto es un contexto histórico entre la década de 1930 y la década de 1940 en Cuba, ¿vale? Al parecer, la primera revelación, la que te conté del niño, ocurrió sobre finales de los años 30, no se ubica bien, no tenemos fuentes fidedignas a esto, pero anda por ahí. Entonces, la voz se empezó a correr en los años 40, o sea, esto empezó a coger fuerza en los años 40. No olvides suscribirte.
Pronto se empezó a crear una comunidad alrededor de ella porque las personas se quedaban ahí, empezaban a adorarla, aunque ella no rechazaba que la adoraran directamente, pero se empezó a crear una comunidad y empezó a seguir las leyes de esta señora, que las leyes son una jodita. O sea, por sus indicaciones, por las leyes que no eran de ella siempre aclaraba, no son mías, son de Jesucristo, la Virgen, etc. Dice, dejen de seguir a la política, no vean noticias. Sus revelaciones consistían en mostrar un gran secreto, que las medicinas, las leyes, la política, la fiesta, la policía, los líderes, que todo eso era del diablo. O sea, nada de eso hace falta, nada de lo que te dije hace falta, según esta persona. Y lo mejor de todo es que su comunidad demostró con su ejemplo que no hacía falta. Empezaron a vivir totalmente aislados del mundo y lo que llamaríamos civilización y tal. Empezaron a crear lo suyo propio ahí. Que eso empezó a molestar demasiado al status quo y pronto empezaron los ataques y los problemas. Todo esto es real, esto es una locura, esto es una locura. Fue primeramente acusada de asesinato y encarcelada. No encontré evidencias de esta acusación. Al parecer, no sé, supongo que intentó curar a alguien o algo, o como curaba gente, pues las atacaron por ahí. No sé, esta parte es que casi no hay bibliografía documental al respecto, pero bueno, fue falsamente acusada de asesinato y en su alegato de defensa dijo, y cito, prefiero que me llamen asesina a que se niegue que mi poder viene del Padre. Fin de la cita. Esto es una locura, esto es una locura. Cuenta, parece que esto sí es real, verificado, que el abogado Navarro, apellido Navarro, la sacó a cambio de que ella hiciera proselitismo en su campaña política, que a su vez tenía el objetivo de que una vez él triunfara como político en esta región, lo dejaría en paz a ella y a su creciente comunidad. Pero te adelanto que esa paz nunca llegó. Las fuerzas políticas, económicas y represivas de la que conocemos actualmente como la República, así como los lugares, los poderosos del lugar, no lo dejaron en paz nunca. Tanto fue así que terminaron siendo expulsados a la fuerza, a golpes de ese lugar, teniendo que ir a otro lugar, a una zona incluso más rural, que es la conocida actualmente como la Sierra del Infierno, que el infierno no tiene nada. Es un lugar muy apartado, de muy difícil acceso, eso sí, y su comunidad siguió creciendo en número y en prestigio con las leyes estas anárquicas, porque ojo, esta gente primero no imponen su modo de vida, lo tomaron de forma voluntaria, para ellos lo más importante es la salvación del alma. Y, o sea, ella tenía un peso importante, evidentemente, en la comunidad, pero, o sea, negaba ser la jefa, negaba que la vieran como la dueña o señora o matriarcal o lo que sea. Todo venía del Señor y el Señor es el único que tiene el poder y la gracia, etcétera, etcétera. Sí está registrado que su muerte ocurrió en Mazorra en 1945. Para mí esto es una cosa súper injusta porque ese señor no conocía era curar gente, pero bueno, los poderes y sus cosas oscuras. Cosa que su muerte no detuvo el crecimiento de su comunidad, todo lo contrario, se convirtió en una especie de mártir o algo. De hecho, en la década de 1950, con la mayor cantidad de migración de personas que hubo a campo, probablemente en la historia de este país, de Cuba, muchas personas iban buscando trabajo como leñadores y tal. Esta comunidad se siguió nutriendo de estas personas. Te seguiré contando esto, pero ahora hagamos un pequeño salto en el tiempo, al siglo XXI. ¿Cómo siguió su rito? ¿Cómo sobrevivieron al comunismo? Porque sabemos que el comunismo tiene sus mañitas. ¿Cómo siguió su cura después de su muerte? O sea, sus habilidades de curación murieron, se fueron olvidadas, se retomó por algún otro curandero, alguna otra revelación divina. Todo eso te lo contaré. Porque esta gente todavía siguen actuando, porque estas imágenes que te estoy poniendo son de este mismo año, que Mansell fue y lo firmó. ¿Cómo son los mecanismos de curación en la actualidad si no usan medicinas? ¿Lo puedes hacer tú también? O sea, ¿lo podemos hacer nosotros? ¿O es solamente de este tipo de personas que tienen un poder especial por haber nacido en esa región? Y lo más importante es cómo sobreviven por su cuenta en este tiempo, que son los peores, que es el peor momento de la historia de Cuba.
Todo esto te lo voy a dejar saber en el próximo video. Así que suscríbete, activa la campanita y te prometo que sí, que en una semana, tal vez menos, si me embullo y este video tiene buena aceptación, pues te dejaré toda esta información. No quiero hacer el video tan largo, es mucha información al respecto, no quiero ser tan tedioso. Y nos vemos la semana que viene.